Vamos a grabar. Y voy a compartirles pantalla. Vamos a comenzar. Bueno, en estos momentos yo tengo una operación abierta en el oro y justamente la abrí, bueno, se abrió durante la mañana y les voy a comentar por qué, entre comillas, se abrió la operación. Vamos a ir a TradingView porque aquí publiqué todo y vamos a vernos por acá. Miren. Vamos a meternos por aquí. Ahí sí. Ya. Aquí les voy comentando. Miren, el oro, vamos a ver en un gráfico de un día. Porque quiero comentarles, estoy haciendo un backtesting de una operativa. Bueno, el backtesting es finalmente testear una operativa en un rango de tiempo, cosa que dado un periodo de tiempo, esta operativa sea rentable en el tiempo. Y se la voy a compartir ahora, y es una operativa que es muy como, puede ser de algún modo como institucional, puede ser como, podemos llamarlo de esa manera. Porque funciona, entre comillas, no estoy diciendo que funcione entre sí, pero por lo menos ha dado resultados, no tan buenos como esperaba, pero va bien, por lo menos el testeo de la operativa. De la siguiente manera, aquí tenemos un rompimiento, y cuando hay un rompimiento, por ejemplo acá vemos un rango, una zona en la que el mercado acumula, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ahí marcado aquí una zona azul, que es la que yo marco, la zona azul, que no se ve tanto en un día, vamos a verlo en 4 horas, pero para que vean la estructura del mercado. Y cuando el mercado llega a esta zona, siempre que rompe, vuelve el mercado. Entonces, aquí nosotros podemos decir que es una zona de mucha influencia en cuanto a, a, mm, a cantidad de posiciones abiertas, porque aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, el mercado en la zona que marcamos acá, en base a esta mecha, el mercado, claro, llega, rebota, aquí llega, rebota, y aquí sí lo mismo. Entonces, cuando rompe, rompe con mucha fuerza, y al momento de romper, va a volver a testear esa zona, y ahí es cuando nosotros entramos. Entonces, ¿cómo entramos acá? ¿Cómo identificamos esta entrada? Ojo, esta operativa la estoy testeando, no es una operativa que me esté dando rentabilidad al 100%, sino que es una manera de operar que les voy a mostrar, y si la quieren aplicar y ponerla en perspectiva, estupendo. La operativa va así, yo puse, siempre que testeo, coloco un lotaje muy bajo, 0,01 obviamente estoy testeando, estoy probando, estoy jugando con dinero real, entonces estoy testeando primero la operativa antes de meterle ya más lotaje, un 0,10, un 0,3, un 0,5, porque hay que testear, o sea, hay que hacerlo es plata, y la verdad es que hay que cuidar el capital. Entonces, ¿cómo identifiqué esta zona? Yo me fui a un gráfico. Vamos a ir bajando para que se den cuenta. De una hora, vemos que aquí el mercado llega, traspasa la zona, estuvo un ratito negativo aquí. Pero yo entré en un gráfico de un minuto, que yo creo que es mejor, se los voy a mostrar por la de VFX, porque aquí me muestra la entrada. Aquí está. Bueno, a ver, el puntito, acá está la entrada. La entrada está aquí, si se dan cuenta, aquí. En ese puntito, en esa vela, está la entrada, ahí. Ahí está la entrada en venta. Entonces ahí todo lo que subió después estaba negativo, todo. Entonces vamos a subirlo en un gráfico de 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque aquí es donde nosotros identificamos, o sea, si lo vemos ya en el gráfico de 4 horas, por ejemplo, para que se vean la estructura igual como en el otro lado. Aquí está la estructura. Entonces aquí tenemos el rompimiento de la zona, vuelve, si se dan cuenta es la misma, si quieren marcamos la zona para que se le haga más fácil, aquí. Entonces, en esta zona de aquí, nosotros hacemos el testeo, perfecto. Aquí está la zona, el mercado llega nuevamente con gran fuerza, puede seguir subiendo perfectamente, y para que se den cuenta, el stop loss, esta es una operación larga, por eso estoy testeando, porque yo, si se dan cuenta, opero siempre durante el día, entonces también estoy probando operativas para que me funcionen más a largo plazo, es decir, dejar una operación abierta y que corre, que corre, que corra. Entonces, se dan cuenta, esto pasó en un puro día, entonces perfectamente podemos llegar hacia abajo también, así en un puro día o en una jornada, o podemos ir para arriba también en una jornada y perder todo el capital. O sea que finalmente estamos poniendo a invertir. Entonces, el stop loss, obviamente lo voy a colocar por encima de la zona de acumulación, esta zona que tenemos acá, que se dan cuenta, si nosotros lo podemos marcar, por ejemplo, acá, con una zona, nos damos cuenta que es una zona bastante grande, que la marcamos desde el punto más alto de la vela, de la mecha, y donde termina, o donde está la vela aquí. Entonces ahí se dan cuenta aquí hasta acá arriba.
Esta zona, obviamente es la zona que el mercado debería reaccionar, podría ir a buscar esta zona nuevamente, pero si ya la pasa, ya estaríamos en problemas porque nos va a sacar por stop loss y además va a buscar nuevos máximos. ¿Por qué? Porque supera los máximos anteriores. Entonces, stop loss ahí, si se dan cuenta, un stop loss considerable de 30.000 pesos, de 29 pips del oro, y la ganancia obviamente está por debajo por la estructura que tenemos más anteriormente, que aquí no se ve porque lo coloco en un día. Y aquí obviamente vemos la ganancia que es prácticamente el doble, se dan cuenta aquí, casi el doble, un poquito más del doble, entonces, perfecto. ¿Cómo entramos a esta operativa? Perfecto, vamos entonces a bajar aquí un poquito de ¿cómo se llama esto? De temporalidad, y les voy mostrando por acá. Un segundito aquí, aquí está. Aquí. Yo entré en esta operativa, acá, ¿a dónde está el punto? Acá está. Aquí estamos trabajando con lo que se llaman las order block, que son las órdenes en bloque, por decirlo así, donde supuestamente, según la operativa, se meten las personas como institucionales, o sea, las personas como que manejan el mercado, que pueden tener mucho capital. Tenemos que entender que el mercado funciona con oferta y demanda, es decir, mientras más gente haya comprando, esto va a subir de precio, y mientras más gente haya vendiendo, esto va a caer de precio. Entonces, para poder buscar quizás una entrada mucho más como precisa, bajamos el temporal de 5 minutos y entramos netamente aquí porque hizo una mecha y todo, que lo voy a ir explicando más adelante, pero para que entendamos, finalmente entramos en la zona, si se dan cuenta, que habíamos marcado, que era la zona donde el mercado podría ir a buscar ese nivel. Entonces, yo esto lo coloqué con una orden pendiente y vamos a mostrarles por acá. Entonces, aquí estamos. Los order blocks, como se le pueden llamar a esto, siempre funcionan viendo la última vela antes del movimiento grande. Es decir, acá estamos, vemos el movimiento grande, y nos damos cuenta de que el order block podemos ir a buscarlo entre este nivel y este nivel, midiéndolo con Fibonacci, podemos irlo viendo, y si se dan cuenta Fibonacci, lo vamos a trazar por acá. Sé que parece enredado, pero ya se les va a aclarar la cabeza. El Fibonacci, primero tenemos que explicarlo, siempre va a funcionar entre el nivel 38, 50 y 61%. Si hay alguien que se metió hace poco a la reunión, nos estamos dando cuenta que estamos viendo el movimiento que es del punto más alto al punto más bajo. Entonces medimos el movimiento y todo lo que tenga retroceso es muy probablemente donde el mercado va a rebotar, que son los niveles importantes. ¿Cuáles son? El 38, el 50 y el 61% de Fibonacci. Por lo general los mercados siempre rebotan en el 61. Si ya nos vamos al 78% de Fibonacci, ya es muy probable que vayamos a tener un retroceso del 100%, es decir, a buscar nuestro stop loss. Entonces, como esta era la zona en la cual el mercado iba a ir a buscarlo, nosotros colocamos una orden pendiente de venta, porque el mercado iba a ir a tocar esa zona, y entramos finalmente en una venta. Con el stop loss acá arriba y con el stop loss acá abajo, y siempre buscando los niveles del Fibonacci, que son los importantes, que puede ser el 38, el 50 o el 61, que era el nivel que nos tocó justo para poder entrar, y entramos en el nivel en venta. Ahora, si se dan cuenta, la operativa es como bastante simple, se mide Fibonacci, buscamos si está dentro de los niveles, por ejemplo, este recorrido justo estaba en los niveles entre el 61 y Fibonacci, y fue a tocar esos niveles, y podemos entrar en una venta. Si fuéramos a entrar en una compra, lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, medir este nivel, es decir, vamos a medirlo al revés, vamos a medir desde el punto más bajo, que es acá abajo, hasta el punto más alto, aquí, hasta el punto más alto, y vamos a ir viendo, aquí arriba, ahí está. Entonces el mercado iría a buscar estos niveles. En caso que nosotros dijéramos, mira, ¿sabes qué? El mercado como viene bajista, no, yo creo que ahora va a seguir subiendo. Entonces, pero en mi parecer yo creo que el mercado sigue cayendo, por eso puso una venta. Entonces, cuando el mercado, si vemos alguna otra operativa o algún otro gráfico que el mercado está alcista y queríamos ir a buscar un retroceso, ¿qué vamos a mirar? El order block. Entonces el order block lo vamos a ir a buscar de esta manera, que es la última vela del mismo color, potente por decirlo así, como que tenga harto volumen. No nos sirve una vela, por ejemplo, como esta, sino que una vela que tenga una fuerza importante y que esté dentro del nivel 38 y 61 de Fibonacci, que era lo que se daba cuando trazábamos el Fibonacci al revés acá, y se da justo aquí. En este caso no se da. Entonces, podríamos colocar una orden pendiente, una orden pendiente en los niveles del 61 de Fibonacci, aquí, pero ya nos estaría faltando como una confirmación, que sería, ok, el mercado va a rebotar acá,
Pero la order block en este caso, que vendría siendo esta, que es la vela que se da antes del movimiento grande, que estamos viendo en 4 horas por si acaso, no nos llega. Entonces como que ahí ya entramos a dudar, ya no nos está cumpliendo con los parámetros que estamos, con los cuales estamos operando. Entonces no nos sirve mucho. Ahora, esto es temporalidad de 4 horas. Esto se puede hacer en todas las temporalidades, en las temporalidades que ustedes quieran. Te pueden bajar a 1 hora, por ejemplo, acá, ahí a 1 hora. Y aquí lo pueden ir viendo. Entonces aquí, por ejemplo, nuestra última vela roja, antes del movimiento grande, vendría siendo esta, antes del impulso. Entonces, pero aquí ya se escapa, o pues está, si se dan cuenta, como en el 78 Fibonacci. Entonces, aquí ya sería como mucho ir a buscar esta operación, porque ya es muy probable que vaya a buscar el 100% Fibonacci, que retroceda el 100%. Entonces, no nos están dando como indicadores más que el técnico que hizo hoy día el oro, que subió, 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 rompió nuevos máximos, si se dan cuenta, rompió este máximo, subió, 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 pero no nos sirve en este caso buscar una entrada en compra porque el order block no se está dando según el Fibonacci como lo estamos viendo, que recordemos es entre el 38, el 50 o el 61, que el order block viene siendo finalmente la vela del color contrario al movimiento, la última vela, y que tenga un volumen o por decirlo así, como porte de vela importante, valga la redundancia. Entonces aquí esta es una vela considerable, quizás no es tan grande como esta, pero obviamente es mucho más grande que esta, más grande que esta, más grande que esta, que esta, que esta, sino que ya cuando abre la sesión de Nueva York, obviamente ya son volúmenes mucho más grandes y se transa mucho más capital. Pero en este caso la order block vendría siendo esta, y la verdad es que llega al 78 y ya es mucho retroceso, entonces ya nos va a desconfiar un poquito de la operativa. No sé si se va entendiendo, esto como les digo lo estoy testeando solamente, estoy probando con un 001, va de momento bien la operativa, entró súper bien con una orden pendiente, estuvimos un ratito negativo, pero ya tomando obviamente fuerza a la baja. Ahora tampoco, si se dan cuenta, son velas bastante pequeñas que van a la baja en comparación a las grandes velas, pero recordemos que esto se dio en plena sesión de Nueva York, donde hay más liquidez, donde hay más volúmenes de transacciones, y esto ya está fuera de mercado, donde estamos operando quizás Asia, está operando también Australia. Entonces ya nos damos cuenta que los volúmenes son diferentes y las velas obviamente son más pequeñas. Para ir explicando mucho más a profundidad lo que es Fibonacci, vamos a ver otro gráfico. No sé si tienen preguntas con respecto a esta operativa. Como les dije, la estoy testeando, no es la operativa con la que yo estoy haciendo, sino que esta la ocupo como para ir testeando quizás operaciones mucho más largas, si se dan cuenta son recorridos bastante largos, donde vamos a buscar, por ejemplo, acá 66.000 pesos con 0.01, es decir, con un 0.10 serían 660.000 pesos. Son volúmenes bastante diferentes, pero estamos testeando, estamos probando. Yo no doy ninguna operativa por sentada hasta que me dé una rentabilidad consistente por lo menos durante 6 meses. Y de ahí vamos testeando quizás en cuenta real otros 6 meses siguientes y vemos si realmente es rentable o no al pasar de un año. Llevo 3 meses testeándolo y la verdad es que va como con un 10% de rentabilidad, que no es malo, pero sin duda la operativa que tengo yo me da mucho más rentabilidad que esto. Entonces, es una por otra, esto quizás es mucho más tendencial, es mucho más a largo plazo, porque este movimiento se puede dar, sé, 5 días, 10 días, en 2 días, en un día, va a depender de los volúmenes que se estén manejando en el mercado, pero con la operativa que hago yo, que es diaria, que soporta resistencia, mucho más sencillo y me quedo más tranquilo yo por lo menos en mi operación diaria. Bueno, si no hay más preguntas, acá en el chat no hay nada, perfecto. Vamos a medir entonces quizás movimientos de Fibonacci, para ir entendiéndolo más a profundidad, del Nasdaq, para ir viendo qué podría estar pasando, qué podríamos estar viendo. Vamos a borrar el gráfico, objetos. Bueno. Vamos, quizás podamos medir este movimiento de acá, que se ve bien, bien bueno en 1 hora, y vamos a medirlo completo. Entonces, trazamos el Fibonacci, lo buscamos el retroceso de Fibonacci, habían preguntado ahí en la sesión del día domingo cómo ocupar Fibonacci, y bueno, lo trazamos desde el punto más bajo, donde comienza el impulso, este es un impulso completo, y vamos a medirlo hasta donde termina el impulso, que es acá arriba. ¿Cómo identifico que esto es un impulso? Porque no hay un retroceso importante. ¿Qué quiere decir retroceso importante? Que cuando nosotros hacemos Fibonacci, hay alguna parte en la que retrocede mínimo un 23%. O sea, ahí, por ejemplo, si lo hubiese trazado aquí,
aquí, por ejemplo, con el punto final, aquí no me da el 23% de Fibonacci. Entonces no es un retroceso como podemos considerarlo como un retroceso. No podemos considerarlo como un retroceso. Y la otra manera que vamos a identificar un retroceso es cuando, por ejemplo, esta vela verde, porque aquí nos damos cuenta que está en una tendencia bajista, viene cayendo, 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 y esta vela es mucho más grande que la anterior. Por ende, hay un retroceso. O sea, el mercado retrocedió más de lo que bajó en la última vez. ¿Se dan cuenta? O sea, el retroceso se da siempre y cuando la vela nueva, por decirlo así, sea más grande que la anterior. En este caso tenemos un retroceso confirmadísimo acá, y lo supera dos velas anteriores, entonces tenemos un retroceso confirmado. Y acá, por ejemplo, tenemos también, viene cayendo, cayendo, y aquí, ¡pum!, retroceso completo. Retrocede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. O sea, con una pura vela retrocede las 8 velas que ya había hecho anteriormente. Entonces aquí tenemos un retroceso confirmadísimo. Y, por ejemplo, aquí también tenemos un retroceso de todo este impulso bajista que viene desde acá, por ejemplo, vamos a verlo desde acá, viene cayendo, 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 y aquí tenemos un nuevo retroceso. ¿Por qué? Porque cayó todo esto, pero el mercado retrocedió todo esto y más. No sé si se dan cuenta. Entonces, así podemos ir midiendo un retroceso, lo vamos a ir midiendo con las velas o con el Fibonacci. El Fibonacci, recordemos que tiene que superar el 23.8 de Fibonacci para poder considerarlo como un retroceso. En este caso, nos damos cuenta de que aún no hay un retroceso, pero sí por lo menos tenemos una debilidad del mercado que intentó llegar a nuevos niveles y no pudo y cerró por acá abajo. Entonces, intentó estar en los niveles de en los 11.600 aproximadamente, pero cerró finalmente en los 11.550. Entonces aquí tenemos un retroceso no confirmado porque no llega al 23, pero sí ya vamos a puertas de que empiece a caer. Entonces, ¿hasta dónde potencialmente podía caer el Nasdaq viendo un retroceso ya porque subió todo el día de hoy? Obviamente hasta el 61, que viene siendo el nivel de acá. Aquí, 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 aquí. Acá. Y vendrían siendo los niveles para el Nasdaq entre los 11.380, 11.300 aproximadamente, eso, un nivel importante de que romper, obviamente veríamos ya nuevos niveles acá abajo, el 100% de Fibonacci. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo, o se le abrió por casualidad. Ahí creo que se cerró. Ya. Bueno, en cuanto como les decía, Fibonacci, esa es la manera de medirlo. Si queremos medirlo al revés, por ejemplo, acá vamos a medirlo desde el punto más alto al punto más bajo, aquí, y trazamos Fibonacci de la misma manera. Entonces aquí nos damos cuenta que el Fibonacci no sirvió de mucho, retrocedió más de lo que tuvo que haber retrocedido, es decir, el impulso ya se rompió, ya es un retroceso completo, más del 100%, entonces ya invalidamos este Fibonacci y ya no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que buscar ahora? Movimientos alcistas, pero siendo muy sincero y buscando ir a favor del mercado, yo creo que no vamos a ir más arriba que esto. Puede ser que, llegamos a 11.000, que ya llegamos a 11.600, que era el nivel importante, pero más allá de eso no creo que lleguemos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta el mercado en esta zona aquí, se dan cuenta, vamos a medir con esta mechita de acá, esta zona donde está la mecha y hasta donde cierra la mecha, es una zona importante y se dan cuenta el mercado lo toca. Entonces, el precio ya está reaccionando a estos niveles, lo venía reaccionando desde mucho antes, es decir, desde el 22 aproximadamente viene reaccionando esa zona, y ya vemos que es una zona bastante importante que le intentó tocar una vez, no puede. Aquí igual intentó, tampoco pudo. Aquí no pudo. Aquí la toca y ya retrocede completamente. Entonces nos estamos dando cuenta que cada vez que el Nasdaq se acerca a los niveles de los 11.600 aproximadamente, ya comienza a caer y vemos fuerza bajista. Entonces, ¿cuáles son los niveles importantes a ver en el Nasdaq, por ejemplo? Si vemos que rompe los 11.600 y cierra por encima de los 11.600, ya vemos que es un nivel relevante y que podemos estar finalmente frente Yo al también. proceso completo de Fibonacci, y ya ir a buscar nuevos niveles como los niveles de acá arriba, que vienen siendo los 11.700, 11.800 aproximadamente. No sé si se va entendiendo. Sí, sorry, que está ahí un micrófono prendido y se escucha un poco mal. Disculpa, ¿cómo? ¿Hay un Sí, que micrófono había un prendido? micrófono prendido, pero lo apagaron. Gracias. Espérame, ahí está. Ya, ahí sí. Bueno, eso con respecto a Fibonacci, no sé si hay dudas, hay preguntas, qué niveles son importantes, qué niveles no, ya les mencioné. El nivel importante viene siendo para considerar ya un retroceso con Fibonacci, es mínimo el 23%, y podemos medir un impulso, vamos a ver el de acá, por ejemplo, miren, este llegó al 23, estoy seguro, 23 o 38, y de ahí sigo cayendo, miren. Vamos a medir esta caída completa, que tenemos que medirla entonces, desde donde parte el impulso acá arriba, el punto más alto al punto más bajo. Entonces, si se dan cuenta, mira dónde llegó. Llegó
al 38% de Fibonacci y ¡pum!, siguió cayendo. Entonces, cuando notamos que, por ejemplo, el Fibonacci se puede tomar como entrada, sí, pero yo en lo personal no lo recomiendo porque es muy poca fiabilidad la que te da, porque puede perfectamente hacer una mecha y seguir subiendo, pero si lo quieren tomar y les sirve y desarrollar una operativa con Fibonacci, está súper, súper bien. En lo personal, yo no lo hago de esa manera, solamente lo utilizo para tener referencia hasta dónde puede llegar el precio, hasta dónde puede subir, dónde puede caer. Y lo bueno de Fibonacci también es que mide retrocesos, pero también puede medir la continuidad del impulso. Es decir, nosotros tenemos el impulso que está medido desde acá, que es el 38% de Fibonacci al cual llegó y de ahí sigo cayendo. Entonces aquí tengo unos niveles yo, que es el nivel, no se alcanza a ver muy bien, pero lo voy a poner un poquito más abajo. El menos 27 y el menos 61. Estos niveles son niveles bien importantes porque son niveles en los cuales siempre que el mercado retrocede un 38%, un 50% o un 61,8%, ustedes se preguntarán por qué esto. Esto es una regla matemática que usó un matemático que se llama, es de apellido Fibonacci, y esto lo podemos encontrar en las plantas, lo podemos encontrar en la alcachofa, lo podemos encontrar los espirales de los caracoles. Es una glosa matemática que hay todo un libro de ello, lo pueden estudiar, y se ocupa para proyecciones y para retrocesos, en este caso en los mercados financieros, y funciona de una excelente manera. Hay una explicación detrás de Fibonacci, es mucho más matemática, y si quieren aprenderlo súper, súper bien, pero no, tampoco quiero darle la lata como explicándole cómo funciona más allá, sino que son obviamente números repetitivos que se van sumando unos con otros, y te van dando una progresión, como lo que viene siendo acá, que lo utilizamos para el retroceso de Fibonacci. Entonces, para continuar, llegó al 38 y tenemos que llegó muy fácilmente al 27. Por lo general, cuando el mercado retoma porque esto como es un retroceso de Fibonacci, siempre va a continuar con su impulso, porque claro, el mercado cae, rebota un poco y sigue cayendo. Lo mismo cuando sube, el mercado sube, rebota un poco y sigue subiendo. En este caso, obviamente, tenemos una caída, un impulso, un retroceso, y de ahí continúa. Y siempre, por lo general, siempre va el 27% de Fibonacci. Cuando llega al 61 ya es un impulso bastante fuerte, o sea, un mercado con bastante fuerza, pero si se dan cuenta y si lo extendemos un poquito más, nos damos cuenta que llega con creces, aquí está aquí está el retroceso, se mide el 38% y llega al 27 y al 61 de Fibonacci como si nada. Entonces, si queremos trazar, por ejemplo, nosotros acá el Fibonacci hacia arriba y ver hasta dónde podría llegar el Nasdaq, en caso de, va a dar justo con niveles que son como técnicos. Ustedes van a pensar que es como, uy, pero ¿cómo? Miren, vamos a medir este impulso, y si se dan cuenta, el menos 27 da justo con, casi, o sea, casi justo, con los soportes anteriores, o sea, con impulsos anteriores. Entonces, como que el mercado es muy cíclico y se va repitiendo. Aquí en este caso no hace referencia a ningún pico ni nada. Entonces es como un nivel ya relevante. Pero si se dan cuenta, el mercado, si retrocede, por ejemplo, al 38%, al 50%, al 61%, perfectamente podríamos ir a buscar el 27% siempre y cuando supere el 100% de Fibonacci. Entonces, por lo general son niveles del menos 27 y el menos 61 que sirven bastante para poder dar proyecciones también hasta dónde podría llegar. Y por lo general, siempre, 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 em, como que va acorde a niveles del mercado. O sea, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, no sé si se lograron dar cuenta, el 61 Fibonacci da justo donde hay un breve retroceso antes de seguir subiendo. Entonces, podríamos decir que aquí hay un volumen de compras bastante importante, donde el mercado reacciona y hace mechas, le continúa subiendo, pero ahí algo pasa en el mercado. No es como que continúe subiendo. Por ejemplo, aquí entre el 38 y el 50 no pasa absolutamente nada, sigue subiendo, no hay retrocesos, no hay nada, continúa subiendo normal. Pero ya llegando al 61 Fibonacci, ya pasa algo en el mercado y ya tenemos movimientos diferentes, entonces podemos decir que, ok, el mercado está reaccionando, son niveles importantes. Y van de la mano con Fibonacci. No sé si se entendió, ¿sí? Intenté ser lo más explicativo posible. Sí, súper. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Igual si tienen preguntas, dudas, háganlo nomás, para eso estamos. La verdad es que yo quedé súper, súper clarito con el Figo. Bueno, eso, así lo utilizo yo de esa manera, por lo menos Fibonacci, y la verdad es que siempre han funcionado súper, súper bien. Si quieren analizamos otro, vamos a ver, por ejemplo, el US100, o sea, el US500, que viene siendo el Standard & Poor's 500, y se dan cuenta, son prácticamente las mismas gráficas que el Nasdaq, o sea, no se diferencia mucho, mírenlo. Es muy parecido, muy similar. La misma subida, las mismas mechas, muy similares.
Vamos viendo quizás WTI, vamos a ver hasta dónde puede llegar la benzina, el petróleo, que ya está bastante carito, así que vamos a ir viendo. Por acá. Ahí sí. Vamos a medir impulsos aquí importantes. A ver. Ya, por ejemplo acá nos damos cuenta que el mercado va a llegar, o si se dan cuenta, está llegando a una zona importante donde el precio empieza a reaccionar, y es la zona de acá. Esta zona, el mercado empieza a reaccionar y se dan cuenta aquí que el mercado empieza como, mira, aquí pasa algo en el mercado. Entonces voy a, en vez de subir tanto, voy a empezar ahí a testear, a ver qué pasa. Si medimos este movimiento, podemos medirlo quizás con un 61 Fibonacci, un 70 y tanto Fibonacci, vamos a ir viéndolo. Vamos a hacerlo desde el punto más alto, antes de la bajada importante, este punto más alto, al punto más bajo que viene siendo este de acá. Entonces, vamos, lo trazamos, y llega hasta ¿dónde? 61 Fibonacci. Entonces, se los quise marcar antes de esto, yo no tenía idea, no había analizado el petróleo antes, pero es curioso que como el mercado es cíclico, y Fibonacci funciona con progresiones matemáticas, siempre va a niveles importantes. O sea, aquí, por ejemplo, se dieron cuenta que yo recién veo el petróleo, no lo había analizado antes, no tracé Fibonacci ni nada, me acabo de dar cuenta de la zona y lo que está haciendo el mercado, tracé Fibonacci y justo llega al 61. Entonces, Fibonacci funciona bastante, es bastante bueno para medir impulsos. Vamos a ver si el mercado aquí, como está reaccionando, vamos a ver si continúa cayendo, porque como esto es un impulso, esto es un retroceso, el mercado puede continuar cayendo, pero tenemos la variable de que está haciendo altos cada vez más altos. O sea, el mercado, este impulso superó a este impulso, superó a esto, superó a esto, superó a esto. Entonces vamos a ir a buscar quizás estos niveles de acá arriba, pero siempre y cuando supere el 61.8 de Fibonacci. De ahí ya con mayor razón nos iríamos a buscar ya niveles más importantes como los niveles de acá arriba. Entonces, ¿qué podemos decir para el petróleo entonces? Que está llegando a un nivel importante en Fibonacci, que está en los $80, $81, y podríamos ver quizás caídas, y podemos trazar o nuevamente medir el movimiento de aquí abajo para ver hasta dónde podría llegar a caer el petróleo, meramente con Fibonacci. Y podríamos decir que podríamos ver nuevamente el petróleo vamos a trazarlo aquí justo, en el 61, que otra vez llega a un punto importante. Podríamos ver el petróleo nuevamente en los $78, podríamos verlo en niveles ya bajo los $80, viéndolo con regresión de Fibonacci, con retroceso de Fibonacci. Entonces, para que se den cuenta, Fibonacci es bastante como bien, por decirlo de algún modo, como no perfecto, pero como que da justo en lo del clavo, en las zonas bien importantes. Y ya si vemos subidas de este mismo impulso, nos daríamos cuenta de que no estaría superando los máximos anteriores. Entonces, lo máximo que podríamos estar esperando del petróleo en este caso sería que lleguemos a los niveles de acá arriba, que el menos 61%, que estaríamos en los $85. Y aún así, de llegar, superar el Fibonacci, llegar más allá de un retroceso, vamos a llegar a niveles importantes que son los 85, pero aún así no superan los máximos anteriores y ya se nos escapa mucho más del Fibonacci. No sé si se entiende, ¿se entendió? ¿Mejor ahora? Y aquí han grabado los niveles, ¿ven? Los niveles a los cuales podríamos ir a buscar el petróleo. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuéntenme ahí qué les parece, qué les pareció. Sí, Cris, todo clarito. Oye, Perfecto. increíble cómo se van Gracias. repitiendo los patrones con el FIBO. Sí, el FIBO es como les digo, una herramienta de regresión que va repitiendo números, entonces se repiten también en los mercados. Por eso se ocupa. Disculpa, ¿me escuchás, ¿Sí? cierto? Sí, Sí, te escucho. perfecto. Acá entonces estaba señalando que podría tener una baja y Exacto. después rebotar, porque acá había puesto después los 86.81. O sea, Mira, después de la liberación. ¿Sí? vamos a analizar petróleo solamente con Fibonacci. Nosotros en este ¿Ya? momento no tenemos un retroceso confirmado, porque el retroceso tenemos que decir que viene con el menos 23%, o sea, con el 23% de Fibonacci, pero tenemos quizás un retroceso confirmado con velas, ¿ya? Entonces podríamos ver que el mercado está cambiando de dirección, ya quizás no está subiendo, vemos que justo rebotó en el 61 Fibonacci, que trazamos de aquí a aquí, entonces podríamos ir a buscar un retroceso antes de continuar cayendo quizás o continuar subiendo. Pero sí o sí va a haber un retroceso, o sea, al menos 23, al menos 38, al menos 50 o al menos 61. Va a haber un retroceso sí o sí. Ahora, Ya. si quieres meter una venta ahora, es bastante arriesgado porque no tenemos confirmación de Fibonacci que va a seguir cayendo y que esto sea un retroceso confirmado. Pero eventualmente podría ser una buena operativa entrar en una venta en corto acá y llegar hasta por lo menos el 38% o al 23% que aún le queda recorrido. No sería bastante bueno.
Pero, como te digo, no hay nada confirmado más que el proceso de las velas. Ahora, ¿qué podríamos decir ahora? Cuando el mercado caiga y rebote en esos niveles, sea el 38, el 50 o el 61, podríamos ir a buscar los niveles del menos 27 o el menos 61, que vendrían siendo los 83 y los 85. Ya, súper. Ahora, no vimos las proyecciones hacia abajo, que vendrían siendo, por ejemplo, Fibonacci, vamos a hacerlo completo de aquí a acá. ¿Hasta dónde podría llegar a caer el petróleo? Vamos a verlo al tiro. Menos 27, $73 el petróleo. Y también tenemos acá al 70. Entonces tenemos niveles importantes, 70%. Vamos a ver si estos niveles anteriormente se repiten. Yo estoy seguro que anteriormente estaba el petróleo en estos niveles. Y nos damos cuenta que si estuvo en niveles acá y, no podemos decir 73.61. Mira, y justo llega a estos niveles de acá. Por ahí está. Ya. Y son los niveles que tenemos acá, que estos son niveles desde del 2000. Son niveles de acá, nivel del primero de enero, del 3 de enero del 2022. Acá, esos niveles. 2021. Ten en cuenta ahí, continúa, aquí está el 27 Fibonacci, y más abajo estaba el otro. Pero, como les digo, Fibonacci, pero aquí lo vamos a trazar con una línea más grande, una horizontal completa, a los 70. Y aquí los 70 vamos viendo para atrás, vamos viendo el mercado, hasta donde rebota. No es tan importante, es más relevante estos niveles de acá, que vendrían siendo quizás los 65, los 62, son más relevantes. Pero este nivel, que son los 74, 73, es bien importante, y aquí nos damos cuenta que es importante porque aquí forma un techo y aquí forma un piso. ¿Se dan cuenta ahí? No sé si lo logran ver ahí. Aquí aguanta el precio, ahí miren. Aquí 1, 2, 3, 4, y de aquí, pum, lo rompe y sube, y aquí intenta caer y no puede. Entonces, un nivel importante los $73 para el petróleo. Así que eso, no sé si les quedó como más o menos claro Fibonacci, ¿se entiende? ¿Les hace sentido, no les hace sentido? Sí, a mí me quedó mucho más claro que la otra vez. Está súper bueno. Qué buena, qué buena. No, Fibonacci es increíble, es muy bueno. Pueden ahí, como les digo, leer, pueden informarse, es un matemático. Oye, y te hace una pregunta. Cuéntame. ¿Sabes que estaba viendo los seminarios de BFX en la mañana? ¿Y qué tal ¿Ya? son? Los recomiendo, ¿no? Sí, son buenos, o sea, te dan como un acontecer noticioso de qué va a pasar en la jornada, te dan algunas proyecciones, algunos de que, mira, nosotros estamos pensando que va a caer, no sé, el dólar, puede subir el Nasdaq, pero más allá de hacer un análisis técnico como mucho más, así como más metido, la verdad es que no, porque obviamente son como seminarios como mucho más macros para más gente, entonces se enfocan más en enseñar que en te doy una operación y así voy a ganar plata, o sea, yo creo que es su intención, pero al fin y al cabo lo que ellos más se enfocan como es el área de educar, de enseñar, porque finalmente ellos tienen la plataforma de inversión, pero si ellos no te enseñan, no sabes cómo ocuparla. Entonces ellos se enfocan como más en enseñar que en darte quizás una operativa o un trade más bueno y con mayor fiabilidad y todo. Entonces, si lo quieres ocupar como para poder enseñar, como para poder aprender y querer interiorizarte más o estar más al tanto de noticias que van a pasar durante el día, es una buena alternativa, pero si ya quieres hacerlo como para poder invertir y me voy a enfocar en las señales que mandan ellos, la verdad es que no lo recomiendo porque la verdad es que puedes hacer responsable a personas que no, y la verdad es que siempre yo recomiendo por lo menos operar con una operativa propia porque así es enteramente tu culpa y puedes aprender de los errores, porque si alguien te da las señales como, ay, pero ¿y por qué salió mala? ¿Por qué me fue stop loss? Como que no vas a entender un poco la operativa de él, cómo lo está operando, cómo lo está viendo, porque hay miles de operativas, hay miles de formas de operar. Yo mismo estoy probando una ahora que va bien, pero hay que confirmar que funcionan en el tiempo. Así que eso, sí, como te decía, si lo quieres ocupar para informarte, súper bien, pero ya si quieres como para hacer crecer tu cuenta o algo así, creo que ahí hay que tener un poquito más como de quizás responsabilidad y ganas de aprender para hacer tus propios trades y poder ahí operar bien. Oye, ¿dónde está recomendando algún tipo de, aparte como para culturizarse acerca del tema del trading? ¿Algún otro lugar, sitio?
Mira, yo por lo menos no aprendí como de algún youtuber o algún curso o algo así, sino que fue netamente leyendo. Lo que sí te puedo recomendar como, no sé si le ha pasado acá a alguien que opere, pero juega mucho más, un rol más fundamental la cabeza, como tener la cabeza como dispuesta para operar, que estarse quizás aprendiendo como miles de indicadores, miles de cuestiones, porque de repente se ven gráficos como llenos de líneas, llenos de cuestiones, llenos de zonas, llenos de soporte, de línea de tendencia para allá y para acá, que finalmente no se entiende. Pero para mí, siendo muy sincero, yo no leo ningún libro de trading. Lo único que he leído son libros de crecimiento personal, porque muchas veces pasa que cuando tú estás operando y vais perdiendo, queréis recuperarla, y te echáis la plata y le metís más plata y la queréis volver a recuperar y así, y se te vaya en un círculo vicioso que finalmente nunca acaba y que podéis quemar la cuenta completa. Entonces, en lo personal, yo leí más cosas como de crecimiento personal, en el sentido de poder estar como más en paz, más tranquilo y a la hora de operar, no estar operando así como desde la escasez, sino como, oh, no tengo plata y con esto voy a hacer plata. Obviamente es la finalidad, pero si lo vemos desde ese punto de vista, estamos como entrando en escasez más que en abundancia, en recibir abundancia, sino que es como, "Oy, voy a buscar algo que no tengo para poder compensar las ganas que tengo de tener más plata, no sé, por ejemplo. Entonces, creo que juega un rol mucho más fundamental el psicotrading que el trading en sí como tal. Entonces, no sé, por lo menos para mí es como mi opinión. No te puedo recomendar libros así como de trading para que puedas ser mejor. El único libro que no lo leí, solamente escuché un audiolibro es Trading en la Zona, que es un libro muy bueno. Y ahí lo busqué en YouTube, puse Trading en la Zona audiolibro y ahí lo escuché. Que igual es un muy buen libro. Buena, gracias. Así que eso, chiquillos, El no sé. inversor inteligente creo que también es bueno. El No lo he inversor leído, inteligente igual es bueno. pero he tenido muy buenos comentarios de ese libro. Y el inversor inteligente igual lo leí, es un libro más como de ver como la inversión a largo plazo. Es un libro que lo recomienda mucho Warren Buffett, que es de Napoleon Hill, creo que me parece mucho, si no estoy equivocado. Es un libro muy antiguo que tiene como cerca de 500, 700 páginas, y es bastante Creo que bueno. es de Benjamin Graham. Benjamin Graham, sí. Sí, exacto. Él escribió varios libros muy buenos relacionados con la economía y relacionados con lo que viene siendo como apostar en bolsa, invertir en acciones, como... Sí, es un muy buen libro que te da como una visión mucho más como a largo plazo de este tipo de inversiones, porque como uno en trading puede ganar plata muy fácilmente y rápido, esto te da como mucho más una visión a largo plazo y verlo como algo, ok, estoy ganando plata, pero vamos